Hola, mi nombre es Fernando Guerrero Salazar, alumno del curso de proceso de manufactura de la Universidad Andrés Bello. Y en esta ocasión, nuestro trabajo consiste en ver una aplicación de una máquina rotatoria, modelar su principio de funcionamiento con un experimento práctico, ¿ya? Y nosotros como grupo establecimos el sistema de ventilación en una minera subterránea. Esta aplicación es de vital importancia para el proceso de extracción de mineral, debido a que se debe ventilar las zonas posteriores a la tronadura, evacuar los gases nocivos e inyectar aire limpio, bajando la temperatura en el interior de las minas para continuar el proceso productivo. Estos tipos de ventiladores son del tipo de motor de inducción trifásico jaula de ardilla, ya su principio de funcionamiento, que en el estator, la parte de afuera del motor, se inyecta energía eléctrica alterna trifásica. ¿Ya? Energía eléctrica trifásica significa que tiene el mismo valor, pero su ángulo o su desplazamiento en el tiempo está desfasado 120 grados. Ya no ocurre en el mismo instante. Esa red eléctrica provoca un campo magnético giratorio, ¿ya?, en el estator, el cual induce una corriente en el rotor, que son láminas, ¿ya?, como columnas de acero verticales emulando una jaula de ardilla, el cual con esa corriente inducida genera un campo magnético que interacciona con el campo magnético giratorio del estator y produce movimiento en el rotor. Estos motores también son llamados motores asincrónicos, debido a que esa interacción de los campos magnéticos son a modo de impulso, ya no es constante. Ese régimen de impulso lo hace que no estén en sincronía ambos campos magnéticos. Por eso tiene el nombre de, o se suelen llamar, motores asincrónicos. En la aplicación del ventilador, si un ventilador inyecta aire o extrae aire, va a depender de la secuencia que tenga la red eléctrica. Secuencia positiva o secuencia RST, como se suele llamar, o secuencia negativa, como RTS, ¿ya?, que provocará que las aspas del ventilador giren en sentido horario, en secuencia positiva, o en sentido antihorario, secuencia negativa, lo que provoca que inyecte o extraiga aire. Por ejemplo, en la mina Chuquicamata subterránea se tienen estos tipos de ventiladores, ya que inyectan aire desde la superficie hacia el interior de la mina. Ya son motores de grandes potencias. Y en el interior mina tenemos estos tipos de ventiladores secundarios, ya que cumplen la misma función, ¿ya?, que inyectan o extraen aire dependiendo de la función y lo inyectan a piques o chimeneas, ¿ya?, dependiendo si va hacia un nivel inferior o va hacia la superficie ese aire. Nosotros como grupo, para establecer el principio de funcionamiento de estos ventiladores, vamos a emular este motor de inducción trifásico jaula de ardilla como un motor de corriente continua, ¿ya?, con un voltaje de 9 volts, pero al igual que un motor de inducción, al cambiar la fase, al cambiar la polaridad en este caso de la batería, se invierte el giro del ventilador. Para simular el circuito electrónico vamos a utilizar un software, ¿ya?, un software que está en internet, que es una página que se llama Tinkercad, que es un emulador de circuito electrónico, ¿ya? Para este caso vamos a ocupar un motor de corriente continua, dos interruptores deslizantes, ya que son de tres posiciones, ya un punto común con dos interruptores de salida, una LED roja y una LED azul, que nos van a indicar el estado de funcionamiento del motor, si es inyector o extractor, dos resistencias que le vamos a analizar para qué la vamos a ocupar a continuación, una batería de 9 volts, ya que va a ser nuestra fuente de voltaje, nuestro suministro eléctrico, al principio de funcionamiento, que el interruptor nos va a permitir el paso de la polaridad positiva en un instante de tiempo. En el polo negativo ya va a tener polaridad positiva y el polo positivo va a tener polaridad negativa.
través de este circuito común. Acá cerramos el circuito. Al instante siguiente, si yo habilito el modo extractor, la polaridad positiva va a inyectar al terminal positivo, ¿ya? Y el terminal negativo va a tener terminal negativo por este circuito, ¿ya? Por eso se dice que estos interruptores son de 3 posiciones, donde apertura, la parte superior, tiene una parte común y tiene el terminal de salida o la segunda salida. Ya tienen 2 terminales de salida. A este tipo de conexión se le conoce como puente H, ¿ya? Se le conoce como un puente H. Y adicionalmente le incorporamos esta resistencia y este indicador del tipo lumínica tipo LED, el cual nos va a señalar en qué estado está. Si está encendida en color rojo, vamos a decir que el ventilador está inyectando aire. Si el ventilador se enciende la luz azul, LED azul, el ventilador va a estar en modo extractor. Aquí podemos simular o emular el diagrama. Accionamos el pulsador inyector, vemos que se enciende la luz roja y el motor empieza a girar hacia la izquierda. ¿Ya? Detenemos el modo inyector y habilitamos el modo extractor. Vemos que se enciende la luz azul y el motor empieza a girar hacia la derecha. Ese es el principio de funcionamiento de los ventiladores de inyección-extracción, ya que en este motor de corriente continua estamos cambiando el flujo, la dirección de la corriente, con ello cambiamos el campo magnético que genera el estator. El rotor en este caso es como un imán permanente. Aquí estamos cambiando el campo magnético que genera el estator, ¿ya? A través de cambiar la polaridad de la pila. Esto simula como que estuviéramos cambiando la pila de posición, ¿ya? Aquí en sus terminales. Ahora vamos a ver esta resistencia, ¿ya? El problema con esta resistencia que estas LED, ¿ya? Las LED consumen solamente 3 volts, ¿ya? Y con una corriente máxima de 20 mA. Debido a que tenemos una fuente de 9 volts, debemos calcular una resistencia la cual nos limite la corriente, ya nos limite el voltaje de funcionamiento, si no nuestra LED se puede dañar y quemar antes de hacerlo en forma práctica. Por ejemplo, aquí tenemos una batería de 9 volts, la luz LED color rojo y el interruptor conectada en forma directa. Vamos a simular el ejercicio y nos indica, ¿cierto?, con una luz, ¿cierto?, con un destello, que nuestra ampolleta, nuestra LED, se quemó debido a que circuló una corriente de 915 mA, siendo que el máximo absoluto que ya puede soportar son 20 mA. Nos indica que está en falla. Para ello debemos calcular esa resistencia. Para calcular ese valor de resistencia vamos a hacer un pequeño diagrama, un pequeño circuito eléctrico. Para calcular la resistencia que debemos elegir para limitar la corriente que circule por el circuito y el voltaje que proporciona hacia la LED, vamos a hacer un pequeño circuito eléctrico donde esta va a ser nuestra batería. Esta va a ser nuestra resistencia que debemos calcular y esta va a ser nuestra luz LED. Entonces esta va a ser nuestra batería, nuestra resistencia y nuestra luz LED. La batería va a tener un voltaje, ¿cierto? Un voltaje, vamos a llamar un voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia va a tener un valor y el voltaje en el LED tiene otro valor. Y en este circuito va a fluir una corriente. Nosotros ¿qué necesitamos saber? El valor de la resistencia para que esa corriente esté limitada a la máxima capacidad
o corriente de funcionamiento del LED. Estos LED funcionan con una corriente de 0.02 A o 20 mA. ¿Ya? También sabemos que el voltaje máximo del LED o el voltaje de funcionamiento del LED es de 3 volts. También sabemos que el voltaje de la fuente, la batería, tiene 9 volts. Eso se llama de nuestro circuito. Y queremos determinar ese valor de resistencia. Para ello vamos a aplicar dos ecuaciones de este análisis circuito. La primera se llama ley de Kirchhoff o de Kirchhoff del voltaje. Esta ley nos dice que el voltaje de la fuente, en este caso de la batería, va a ser igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en la LED. Esta ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de todos los voltajes de las cargas. Con esa ley, con esa regla, reemplazando valores, yo sé que tengo 9 volts en mi batería. Mi voltaje en la resistencia lo desconozco, pero sí conozco el voltaje de mi LED, o el que deseo que esté en mi LED. Con eso, reemplazando en la fórmula y despejando el valor del voltaje en la resistencia, nos da 6 volts. Ese voltaje debe tener la resistencia. Y para obtener el valor de resistencia, el valor físico, vamos a ocupar una segunda ley del mundo eléctrico que se llama ley de Ohm, la cual me establece que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente que circule por ella por el valor físico que tenga esa resistencia. ¿Ya? El valor de la resistencia lo acabo de obtener, que es 6 volts. Valor de la corriente es la que yo deseo que fuera 20 mA o 0.02 A, y puedo obtener mi resistencia, la cual me va a quedar de la siguiente forma. Reemplazando los valores, 6 volts dividido por 0.02 A me da 300 ohm. Este valor de resistencia me garantiza que el voltaje en el LED sea de 3 volts y la corriente que circule por él sea de 0.02 amperes. En el mercado, una resistencia de 300 ohms no existe. Ya no se vende en ese valor. Por ende se compra la más cercana a ese valor de 330 ohms. Ya la que van a ver en el circuito práctico y simulado, ya va a ser 330 ohms. Así que ya conociendo ese valor de resistencia, podemos modelarlo aquí en el software, en el Tinkercad. Vamos a poner una resistencia que limite el paso de la corriente. Dijimos 330 ohms, que es el valor que vamos a instalar. Iniciamos la simulación. Ya energiza en forma normal. En forma normal de funcionamiento. Ahí indica que está bien funcionando y desapareció esa como estrella roja que tenía encima, indicando una sobretensión, sobrecorriente. Ahora que ya conocemos este valor de resistencia y la importancia que tiene para no dañar nuestro LED, vamos a analizar el circuito de operación, cómo el circuito hace el cambio de inversión de poder de la batería, provocando el cambio
del campo magnético en el estator de nuestro motor de corriente continua, generando así el cambio de sentido de giro del rotor. Estos interruptores, ya la particularidad que tienen doble contacto. Ya tienen un punto común, el punto del medio. Tiene un terminal 2 y un terminal 1, que son dos switch independientes. Estos tipos de interruptores, estos dos juntos, generan un puente H. El puente H se evita de esta manera en un diagrama esquemático. ¿Ya? Recordar que si yo invierto el sentido positivo de la batería al terminal positivo del motor, va a girar de esta forma, sentido horario. En cambio, si mi terminal positivo ingresa por el terminal negativo del motor, empieza a girar en el sentido antihorario. ¿Ya? Esto es lo que buscamos con estos puentes H. En un diagrama sería de esta manera, con 4 interruptores. Ya, pero como les comenté, estos interruptores tienen la versatilidad de tener 2 interruptores incorporados. Ya tienen un punto común, que sería al medio, y 2 terminales de salida, el superior y el inferior. Cuando yo cierro un interruptor, ¿ya? Ocurre esto en el motor. ¿Ya? Terminal positivo, ¿ya? Seguirá este flujo de la corriente, ya como nos marca la línea roja. Si yo cierro el otro interruptor, y aquí vemos que el motor gira hacia la derecha. Si yo cierro el otro par de interruptor, vemos que la corriente entra en forma inversa y el motor gira hacia la izquierda. Este es nuestro puente H. ¿Ya? Esto es lo que nosotros interpretamos con estos dos interruptores. ¿Ya? Y nosotros, para visualizarlo de mejor manera, le incluimos estas luces LED. ¿Ya? Ahora vamos a mostrar en forma aplicada, ¿ya?, cómo hicimos esto, cómo lo tenemos el protoboard, tenemos los interruptores, y vamos a ver cómo gira nuestro motor. Bueno, ahora, tal como vimos en el simulador Tinkercad, tenemos en el protoboard hechas las conexiones necesarias para realizar la simulación de nuestro ventilador inyector o extractor. Ya vamos a hacer la prueba. En este sentido, ya, a través de la luz indicadora LED roja, nos indica que está el ventilador en modo de inyector. ¿Ya? Vemos que el ventilador gira hacia la izquierda, ya sentido antihorario, tal como en el simulador. Si accionamos el botón de extractor, vemos que se enciende la luz verde, ¿ya?, y el ventilador gira hacia la derecha. Con el circuito lo que realizamos es la inversión de la polaridad del motor de corriente continua, ya que el motor de corriente continua está en esta caja, ya con estas aspas, emulando un ventilador de inyección. Está como modo ventilador y como modo extractor. ¿Ya? Se instalaron esas luminarias LED, ya verde y roja, para indicar su funcionamiento. ¿Ya? Según lo visto en clase, ¿cierto? Al cambiar la polaridad del estator, ¿ya?, de las bobinas, ya el campo magnético, se genera el estator, en este caso del motor de corriente continua, en interacción con el imán permanente que tiene el rotor, generan esta diferencia del campo magnético, resultando una fuerza de rotación en el eje que es llamado rotor. Ya, para apreciar de mejor manera, vamos a realizar este video en cámara lenta, ya, para ver este cambio de giro.